Hola, muy buenos días. Sí, José Miguel, ¿qué tipo de preocupaciones ponen ustedes ante los resultados de este proceso extraordinario de estabilización en educación que, como ya contamos en la introducción, favorece más a maestros y maestras, profesores, docentes de la península que de aquí, que de Canarias? Bueno, tenemos una serie de preocupaciones bastante profundas, porque en primer lugar tienen que ver con el aspecto laboral. Nosotros creemos que esto es un proceso que se ha llevado de una manera absolutamente errática y casi que hasta negligente, puesto que al final va a servir para justo lo contrario de lo que se pretendía. No va a estabilizar al personal docente de Canarias, canario, que al menos ejerce en Canarias, sino que al final lo que va a servir, si no alguien no lo remedia, es para estabilizar al profesorado de fuera. Y esta como fundación que tiene como principal objetivo la defensa de la cultura y la identidad canaria, nos preocupa gravemente el que este contingente, esta casi avalancha de profesorado de fuera, pueda llegar a nuestras aulas de forma masiva, y la repercusión que todo esto pueda tener en cuanto a la impartición de los contenidos canarios las asignaturas propias de contenido canario en nuestros centros. Creemos que estas personas seguramente, bueno, con total seguridad no tendrán como prioridad la construcción de la escuela canaria ni la impartición de contenidos canarios. Entonces, para una fundación como la nuestra, que está preocupada, particularmente que se dedica en exclusiva a la defensa de la cultura y la identidad canaria, un fenómeno así no nos deja en absoluto indiferente y al contrario nos causa muchísima preocupación. ¿Y qué medida proponen ustedes para neutralizar precisamente este problema y que estos profesores, uno de los problemas, sean incapaces de transmitir el conocimiento y la cultura de nuestra tierra? Bueno, a nosotros lo que nos gustaría es que el gobierno actual, es verdad que este es un problema heredado, digamos, del gobierno anterior, pero que el gobierno actual tomara medidas del tipo que fueran a nivel legal para que este proceso como mínimo se detuviera, se congelara. Nos parece además fundamental, absolutamente prioritario, que el profesorado canario que ha participado en este concurso de desestabilización, más bien que de estabilización, ejerce su derecho a la reclamación, que reclame y que luche por sus derechos hasta el final, hasta agotar las posibilidades legales del propio proceso. Y en última instancia, confiamos también en la acción de la justicia, puesto que sabemos que hay, digamos, una iniciativa legal a nivel europeo, planteada, si no nos equivocamos, por RESPEC, que creemos que finalmente va a dar la razón, va a poner un poco de razón en este sentido, ¿no? El profesorado de fuera tiene que saber que al final este proceso va a durar años. Y aunque ya la mayoría están preguntando de cuándo pueden regresar a la península, lo que da una idea de la motivación de este profesorado y de la gran tasa de inestabilidad y de irregularidad que va a crear nuestro sistema educativo, tienen que saber que esto es un proceso que se va a prolongar años, que no va a ser fácil, tampoco para ellos. Tienen que ser conscientes además de que en Canarias hay un grave problema de vivienda, que no les va a ser fácil conseguir vivienda, no les va a ser rentable, digamos, en términos económicos, irse a trabajar prácticamente a todas las islas, porque todas las islas tenemos un grave problema de vivienda, especialmente las más turísticas. En definitiva, este es un absoluto despropósito que el gobierno, en nuestra opinión, debe como mínimo detener. Hay que parar para pensar, reflexionar y reconducir. Pero, José Miguel, ¿ustedes piden en limitar o en prohibir el que docentes de la península pues realicen su labor aquí en Canarias? Porque es que también nos podemos ver perjudicados en todo lo contrario, que maestros y maestras de Canarias puedan ejercer también su profesión fuera de nuestra tierra, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es que se equiparen situaciones que no son en ninguna manera equiparables. La situación de facto que está creada es que Canarias, una comunidad, ha competido, los profesores, los docentes han competido contra las otras 16 a la vez. Eso no es equiparable con el hecho de que en determinada comunidad autónoma pueda haber algún maestro, algún profesor canario y demás. No estamos hablando del mismo fenómeno, no estamos hablando tampoco de las mismas proporciones. ¿Cuántos profesores canarios hay en Asturias, por ejemplo, o en La Rioja, o en Valencia? Estamos hablando de cosas distintas. Este ha sido un proceso muy mal llevado desde el principio, un proceso que ha puesto a los docentes canarios a competir a la vez contra los docentes del resto del Estado, porque al final lo que ha pasado es que un docente de Valencia
concursaba en Valencia y en Canarias. Un docente de La Rioja concursaba en La Rioja y en Canarias. Un docente de Madrid concursaba en Madrid y en Canarias. Eso no hay comunidad que lo pueda detener, y esto es porque se han hecho desde el principio, insisto, porque esto es algo heredado del gobierno anterior y que es responsabilidad del gobierno actual atajar. Se ha heredado este proceso que nosotros no dudamos en calificar como negligente. Y ya para acabar, José Miguel, ¿por qué creen ustedes que más de la mitad del profesorado de la península, más de la mitad del profesorado que se pretende, digamos, legalizar a través de este proceso de estabilización sean de la península? ¿Por qué puede ocurrir esto? Simplemente una cuestión matemática, pero es decir, si las personas que más mérito tienen de esas 16 comunidades concursan en Canarias, es lógico que copen los mejores puestos. Si Canarias no tiene ningún factor corrector, no se prioriza, por ejemplo, el hecho del conocimiento de la realidad educativa, como se hace, por cierto, en otras comunidades, y no me refiero exclusivamente a las nacionalidades históricas por el tema del idioma, sino que en concursos de posición en otras comunidades, lo sé muy bien por experiencia propia, se prioriza, y priorizar es dar más puntos a la gente que ya trabaja en este sistema educativo determinado. Entonces, si nosotros no tenemos medidas correctoras, si cometemos el gravísimo error de sacar todas las plazas de golpe al mismo tiempo y nos ponemos a competir contra las 16 comunidades restantes, además de las 2 ciudades autónomas, es lógico que por pocos que vengan, 16 siempre va a ser más que uno. No es, ni muchísimo menos como se está deslizando en algunos medios de comunicación y en redes y demás, un problema de que el profesorado canario esté menos formado, sea menos innovador y demás. Eso es casi un argumento que a nosotros nos parece insultante. Aquí lo que ocurre es que es imposible que una comunidad autónoma, matemáticamente imposible, compita contra las otras 16 y salga bien parada de esa competición. Porque es todos contra uno. José Miguel Martín, presidente de la Fundación Canaria Tamaimos. Gracias por atender a la COPE. José Miguel, buen día. Buenos días.